Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de la sesión 3. Pasamos ya directamente, como veis en el programa, a explicar lo que es lo que yo llamo artesianismo y lo que yo llamo escritor como jardinero, ¿vale? Quiero hacer una explicación previa, una introducción, comentando que a partir de ahora empieza propiamente hablando la escritura novelística libre. Esta expresión tan extraña, esta expresión seguramente tan poco afortunada que yo mismo he acuñado y que complemento con el sustantivo, ese sí, creo que mucho más propio de artesianismo. Veis que tengo la voz un poquito tocada, perdonadme. Las fiestas, los cubatas, lo que tiene. Son propiamente hablando, o indican, o definen, denotan ese método propio que yo mismo me he fabricado con las aportaciones de muchísima otra gente, con las lecturas de miles de libros, miles de autores, y con la práctica y la experiencia sobre todo, para escribir libros. Aquí tengo que deciros que cada uno debe tener de alguna manera su propio método. Cada uno se conoce mejor que nadie y esto es un poco pues como hacer el amor, ¿vale? Cada uno sabe lo que le gusta y sabe lo que le va bien y aunque a veces sea bueno algún cambio, algún giro, en fin, algún acelerón o algún parón, pues al final cada uno lo sentimos de una manera, lo vivimos de una manera. Creo que entendéis todos perfectamente la comparación y sabéis todos a qué me refiero. El arte de escribir es sobre todo algo subjetivo. Y cada escritor debe aprender a tener o de descubrir, porque muchas veces es un punto de llegada y no un punto de partida, su forma de escribir más adecuada, en la que se siente mejor, en la que produce más, en la que crea mejores cosas. Yo durante mucho tiempo he vacilado entre muchas opciones y a veces sencillamente he hecho las cosas sin pensar, como creo que os pasa a todos. Y en determinado momento de mi vida me he dado cuenta de que eh, había un camino específico. He mirado hacia atrás, me he dado cuenta de que había recorrido todo este camino de una manera concreta, con unos pasos concretos. Y he sabido compendiar todo eso en una serie de reflexiones que dan lugar a lo que yo llamo artesianismo o método propio de escribir novelas. Ni mejor ni peor, simplemente es propio. Voy a intentar explicarlo. Con breves palabras porque espero que este vídeo no dure más de 15 minutos. Antes de escribir una novela, mucho antes de ponernos a teclear, tenemos que hacernos determinados planteamientos. Planteamientos que es bueno que a veces escribamos con nuestra propia mano. Yo utilizo una libreta, ¿vale? La libreta negra, no la tengo aquí ahora. Sí la tengo, perdonadme, pero no me quiero salir de plano, la tengo en otra habitación, ¿vale? Donde apunto cosas. Hay otra gente que le viene bien el móvil. Creo que tenemos que hacer un trabajo de sistematización importante antes de ponernos a escribir. Pero esa sistematización no es una planificación concreta y detallada. Yo no lo hago así, ¿vale? Yo voy anotando ideas y utilizo lo que llamo, además, ideas que anoto en mi libreta, ¿vale? A veces, perdonadme, de verdad es que tengo la voz hecha una pena. Perdonadme, os estoy atornando los oídos. Anoto en mi libreta, otras veces en el móvil, intento que sea siempre en la libreta. A veces tomo audios de voz y los grabo para mí mismo. Pero sobre todo, fundamentalmente, lo que hago es crearme un archivo que os voy a pasar posiblemente a través del blog también para que lo veáis, ¿vale? Cómo es un archivo
en el que hago una preparación de la novela. Hago una preparación yo lo llamo el archivo de base, el archivo base, y ahí intento que esté más o menos planteadas las ideas más importantes, las ideas fuertes de lo que yo quiero llevar a cabo, y no hablo solamente de la trama, sino que hablo también del estilo, de la caracterización de personajes, etc. ¿Sí? Determinados elementos que hay que tener muy claro previamente a escribir. Esos elementos son básicamente cuatro, ¿vale? En mi opinión. Lo primero, los personajes básicos. Recordad cómo en las obras de teatro, especialmente si repasáis o tenéis en casa obras de teatro clásicas, veréis que al principio viene una lista de personajes, con una breve definición. Aquellos que hayáis leído, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego, veréis que al final, al final del todo, hay unos apéndices donde se describe a todos los personajes que forman parte de cada una de las casas importantes de Poniente, ¿vale? Con una brevísima descripción. Bueno, el criado, el rey, el aliado de no sé qué, etc. Uno tiene que tener claro los personajes, por lo menos los personajes fundamentales. Uno tiene que tener claro también el segundo elemento, que es la trama. La trama, cuando hablamos de trama, hablamos de la línea argumental básica, de la sinopsis. Tengamos en cuenta que luego la trama puede, como hemos explicado en algún vídeo, puede subdividirse en múltiples tramas, en subtramas, incluso en tramas ocultas, ¿vale? Incluso en tramas falsas. O sea, puede haber una cantidad de subdivisiones impresionante. Pero eso no significa que no tengamos que tener claro cuál es la línea fundamental desde el principio hasta el fin. No es obligatorio ser pétreos y negarse a hacer cualquier cambio. Uno va haciendo cambios conforme los va sintiendo. Incluso uno puede estar a mitad de escribir una novela y cambiarla completamente. Sentíos libres. Esto es el curso de escritura novelística libre. No es obligatorio preparar todo esto antes de escribir una novela, pero es bueno porque os va a ayudar a tener más libertad. Se trata de que cuando uno se siente a escribir y se sienta, valga la redundancia, aunque con otro sentido, ¿veis cómo acabo de utilizar una palabra polisémica, verdad? No es una palabra polisémica, no, eso son formas. Son dos palabras diferentes, sentir y sentarse, aunque compartan en algunas formas verbales. Y se sienta en su elemento, ¿vale? Se sienta en su lugar, en su espacio, en su burbuja. En ese momento ya no haya nada que te detenga, sino que tú hayas construido la autovía para que puedas correr a toda velocidad. Pero esa autovía hay que crearla antes. Para poder ser libre, hay que crear el mundo donde uno se va a mover con libertad. Disculpadme, a un pequeño corte, casi no lo vais a notar. Por tanto, lo que intentamos es daros las condiciones para ser libres. Daros las condiciones para ser libres. Crear esas condiciones básicas para luego poder ejercer la libertad creativa. Tenéis que tener clara la sinopsis fundamental. Escribid esa sinopsis previamente en un pequeño relato breve. Para mí eso es fundamental, ¿vale? Aunque sea de una página. Si es de 2, mejor. Si es de 3, mejor. Ya si es de 10 os pasáis. Pero escribid esa sinopsis previamente. Luego tenéis que tener claro también otro elemento, que son las localizaciones. El elemento espacio-temporal. Y con localizaciones me refiero también a los tiempos, ¿vale? Hacemos una generalización ahí. El elemento espacio-temporal es muy importante en una novela. Hay historias que están construidas de tal manera que al final uno ya no sabe si es que se ha equivocado el autor o es que uno no lo entiende bien. Que cambian de lugares, que los describen de forma diferente. Y esos son errores que se deben simplemente a la falta de preparación. Que a veces los tiempos no cuadran, sobre todo cuando las obras son excesivamente grandes. Y estos errores vienen a suceder incluso en obras muy famosas, ¿vale? Hablo mucho de Canción de Hielo y Fuego y en Canción de Hielo y Fuego tenemos un salto temporal que nunca sucedió. Que el autor tenía pensado hacer de 5 años entre
sino que como tormenta de espadas y festín de cuervos, y nunca sucedió. Y que era necesario para que unas partes de la trama avanzaran y otras tuvieran sentido. Y al final se dio cuenta de que si eso lo hacía así, resulta que había otras muchas partes de la historia que quedaban sin explicar y que no funcionaban igual de bien. Entonces decidió saltarse el plan inicial de hacer un salto temporal de 5 años. Con lo cual, ese cambio a medio hacer de la historia de la saga les resolvió ciertos problemas, pero le produjo otros que ahora está intentando resolver. Y no es que Martin no lo tuviera preparado, pero veis lo importante que es el elemento espacio-temporal en la novela. Toda la construcción de un relato está dirigida a hacerle creer al lector que lo que está leyendo existe de verdad. Nunca olvidéis esto. Hago una parada porque quiero que seáis conscientes de lo que acabo de decir. Voy a poneros un ejemplo. Cuando veis una película y el actor no consigue transmitiros la ficción de que estáis viendo a un personaje y no a él, no al actor de verdad, no es un buen actor. Cuando la novela no consigue transmitiros la ficción de que lo que estáis leyendo existe de verdad, no es una buena novela. Tiene que ser esto que llamáis vosotros, o en general, engancharos. No basta con que os enganche, sino que tiene que sumergiros, hundiros, ahogaros en otra dimensión diferente, hasta ser capaz de engañar al cerebro para que crea que lo que sucede ante sus ojos está ahí y no son meras palabras escritas en un papel. Y para que eso suceda, amigos míos, la preparación es importante. Y con preparación, insisto, no me refiero a que esté todo absolutamente predeterminado en un plan, porque yo defiendo la escritura novelística libre, pero sí es importante que haya una preparación. Otro elemento que tenemos que tener claro, preparado previamente, es los momentos climáticos, el clímax o los clímax de la novela. Esos que seguramente tenemos en la cabeza mucho tiempo antes de escribirla, esos que seguramente nos motivaron a escribirla, esos que seguramente nos parecieron impresionantes. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y tenemos que escribirlos incluso antes que el resto. Sí, amigos míos, empezar la novela por los clímax. Eso es, perdóname, eso es artesianismo. Y construirla a partir de ahí. Diréis, ¿por qué? Porque lo que hace que el lector se gaste su dinero es eso. Lo que hace que el espectador vaya a ver una película de Los Vengadores, de, no lo sé, de lo que queráis, es el momento del clímax. Eso es así. Si él no supiera, no preveyera, no imaginara, no supusiera que ese momento se va a dar, nunca entraría al cine. Si el lector no previera que le vas a ofrecer ese momento, esas páginas memorables, no compraría tu libro. Debe ser las más preparadas y las mejor trabajadas de todas. Eso es artesianismo. Pero para llegar a eso, también, para complementar eso, hay que hacer muchas otras cosas, amigos míos. Diremos que hay diferentes planteamientos previos de una novela.
y los vamos a citar solamente. No se trata de hacer un gran repaso, porque si no el vídeo se alarga demasiado. Hay gente que hace un diseño arquitectónico. Bueno, hay gente, primero, en primer lugar, y perdonadme la corrección, la autocorrección, que simplemente no tiene planteamiento. Vale, pero eso no vale la pena ni mencionarlo. No tiene planteamiento. Empiezan a escribir sin tener muy claro ni siquiera lo que van a escribir y mucho menos, por supuesto, cómo lo van a terminar o cómo van a llegar hasta ahí. Ven el final del camino, pero no saben el qué camino van a recorrer y eso es un error. Hay gente que tiene, por otra parte, autores que tienen un diseño arquitectónico, de tal manera que dedican más tiempo a la preparación de la novela que a la novela misma, que lo planifican absolutamente todo, que planifican cada detalle, que lo tienen todo en cuenta y que luego van escribiendo conforme a ese plan y no se salen del plan. Es un diseño absolutamente arquitectónico, lo mismo que se hace con los grandes edificios, que se planean al más mínimo detalle. No puede haber nada al azar, absolutamente nada. Y luego hay otros autores que yo llamo jardineros. El jardinero no planea arquitectónicamente, no hace diseño técnico. El jardinero sabe qué planta está plantando, sabe en qué planta se va a convertir, sabe los cuidados básicos que tiene que darle a su planta. Pero una vez que la planta deja que crezca por sus propias energías, por sus propias fuerzas, y que se convierta en lo que ella se quiera convertir. Y se dedica a podar un poquito de aquí, un poquito de allá, a regar un poquito más, a echar un poquito más de estiércol o un poquito menos, a ponerla al sol. Pero luego la planta puede ir por aquí, puede ir por allá, puede tener 4 ramas, puede tener 3. El escritor jardinero, como yo me considero, el artesianismo es el escritor como jardinero, amigos míos. Me gusta mucho más esta acción, primero porque es más creativa, es más libre y segundo porque hay que dedicar mucho más amor al proceso creativo. En la novela, en la escritura como planificación arquitectónica, lo importante es la planificación. Hay un diseño racional destinado a ofrecer una serie de elementos, de herramientas, pensando en el lector final. La historia tiene que ir por aquí porque va a sorprender más. Este personaje tiene que tener estas características. Tenemos que meter un personaje de estas otras. La escritura como jardinería pone el acento, en cambio, en el proceso creativo. Hace un planteamiento previo, sabe, compra las semillas, sabe dónde lo tiene que plantar. Pero luego lo que verdaderamente importa es el crecimiento. El crecimiento. El día a día. El día a día. El camino del héroe. Yo quiero hablaros brevemente de esto, ¿vale? Porque me interesa muchísimo que tengáis en cuenta esto como elemento de preparación de la novela. El camino del héroe o viaje del héroe fue llamado así por un autor del siglo XX, Joseph Campbell, ¿vale? Que escribió un libro analizando la composición, el funcionamiento, la estructura de muchas de las grandes historias, leyendas, mitos y novelas que se contaban a lo largo de la historia. Y elaboró con ellas una especie de estructura básica que llamó monomito o mito único, también conocido como el viaje o el periplo del héroe. Os voy a dejar una foto ahí en el curso y vamos a hacer un vídeo específicamente un día acerca de esto. Pero esto también tenéis que tenerlo en cuenta en la preparación de vuestra historia, porque la mayor parte de las historias están construidas así. No quiere decir que sea la única forma de contar una historia, ni siquiera que sea la mejor. Pero sí es evidente que hay un cierto hábito entre los escritores, entre los contadores de historias, entre los guionistas, incluso entre simplemente los bardos, los cantantes, los poetas, que sigue esta estructura básica del camino o el periplo del héroe o el monomito de Joseph Campbell, publicado en 1990. Y vamos a hablar muy brevemente de lo que yo creo que es el artesianismo por encima de todo. Y os voy a dar
5 claves. 5 claves para que pongáis en marcha este método, que mucho más que un método de escritura es una manera de vivir, una manera de sentir la literatura. El artesianismo es primero y ante todo contemplación. Os lo digo muchas veces en los mensajes y en los audios. Contemplad por fuera y por dentro. Vivid en contemplación. Regad el alma. Alimentad el manantial de la creatividad. Contemplad. Dejad de correr. Dejad de despistaros en mil cosas. Vivid en contemplación de la vida, de las personas. Abrid el oído. Escuchad. En segundo lugar es corazón. Primero hay que regar el alma. Y luego hay que sembrar esas semillas madre. Aquí dentro, muy profundamente. Hay que meditar, hay que sentir, hay que amar. Solo si amáis la literatura y si amáis el mundo y si amáis todo, hasta el dolor, hasta lo más terrible, aprenderéis a escribir sobre ello. Y las semillas deben estar clavadas, sembradas aquí, no en vuestras obras, aquí. Que cada cosa que pasa en vuestra vida sea una semilla que se planta y da lugar a frutos, mediante la contemplación y el sentimiento. Tenéis que poner una cerca alrededor de vuestra vida y convertir vuestra creatividad, que es el mayor tesoro que tenéis, y por el que os van a pedir cuentas, en una cerca bien cuidada, en una burbuja, donde vayan creciendo las semillas de la literatura y de la vida. Tercer punto, inspiración. Hemos dicho contemplación, corazón, inspiración. Tenéis que aprender a mirar a las cosas, a las personas, a las ideas, a otras obras de arte. Ahí está la lectura, importante. Hay que adornar ese jardín que estamos creando dentro de nosotros. Hay que agrandar el pozo. De ahí viene artesianismo. De cavar pozos hondos. Pozos hondos en vuestra creatividad. Y para eso tenéis que leer mucho. Tenéis que meditar. Tenéis que observar, como os he dicho. Y tenéis que aprender a aislaros. Y tenéis que regar. Y ese es el cuarto punto, el trabajo, el riego diario. Sacar cubos de agua de la parte más profunda del pozo. Y aquí yo os diría, para ser escritores de verdad tenéis que escribir al menos una línea al día. Este es el criterio. La norma de una línea al día. Y diréis, una línea, eso es una mierda, eso no vamos a ningún sitio. Pero habrá días que os cueste, no tenéis ni idea de lo que os va a costar. Una línea al día. Con atención a los detalles. El amanecer era bonito. No, los amaneceres no son bonitos. Buscad otro adjetivo. Atended a los detalles. Ampliad vuestros horizontes. Trabajad esas semillas. Y quinto, la vida. Contemplación, corazón, inspiración, trabajo y vida. Podad continuamente vuestra obra. Podad continuamente vuestra obra. Releed, revisad, reescribid. Las 3 R's, lo digo claro. Releed, revisad, escribid. Y llevad a vuestra vida vuestra obra. Dedicaos a ella. ¿Sabéis por qué es el único... ¿Sabéis cuál es el único verdadero obstáculo que os va a impedir ser escritores? Pues no estar dispuestos a dedicarle vuestra vida.
Y estoy seguro, tristemente, que algunos de vosotros no vais a estar dispuestos. Estas son las 5 cosas. Contemplación, corazón, inspiración, trabajo y vida. Y no olvidéis nunca la regla de las 3 R's. Releed, revisad, reescribid. Lo que haga falta. Ese es mi método. Es un método de vida y es un método de pasión. Os he dicho, empezad siempre por los momentos climáticos. Tened una preparación adecuada. Os voy a dejar un archivo, un archivo real, el mío, el de la segunda parte de Canción Eterna, ahí para que lo veáis, como yo preparo esa segunda parte. Ya llevo escritas casi 600 páginas. Os he dicho, jardinería, amor, el camino del héroe. Y esas 5 claves de la escritura artesiana, libre. Cread la autovía y corred por ella. Seguimos en el próximo vídeo. Besos a todos.